durante meses, él bromeó con dejar a su esposa por otra mujer. Lo hacía frente a amigos, familia y en cualquier ocasión, minimizando el daño con risas. Hasta que un día, ella decidió no reírse más y hacerlo realidad. Mi esposo Kate tenía esa frase que siempre repetía cuando Natalie estaba cerca, y lo hacía con una risa que parecía contagiosa para todos menos para mí. Siempre decía que me dejaría por ella en un segundo, y cada vez que lo escuchaba sentía un nudo en la garganta, forzando una sonrisa mientras Natalie se mostraba incómoda. Lo decía en cenas, durante mudanzas, en mi cumpleaños, sin importarle el lugar ni la ocasión. A veces ni siquiera estaba ella y aún así mencionaba lo irresistiblemente atractiva que seguía siendo, asegurando que si pudiera, se iría con ella. Incluso en Acción de Gracias lo dijo frente a mi familia, y la tensión que dejó era insoportable, mi madre horrorizada, mi padre tenso, mi hermana confundida. Intenté hablarle en privado, le dije que me incomodaba y que incomodaba a Natalie, que ella tenía novio y lo encontraba perturbador. Él se justificó diciendo que a todas las mujeres les gustaba la atención. Entonces decidí actuar. Cuando vino Natalie a ayudarme con una presentación, le presenté la oportunidad que él decía querer, empacar su maleta y dejársela. Su incredulidad era palpable, pero no importaba. Natalie lo rechazó, reafirmando lo evidente, él era solo un hombre ciego que confundía la audacia con honestidad. Mientras ella se iba, me susurró disculpas, y yo sentí que al fin todo había terminado. Cuando Natalie se fue, el silencio se volvió ensordecedor. Kate intentó sonreír, minimizando lo que acababa de suceder, pero yo sabía que no podía ignorar lo evidente. 43 veces no era una exageración, era un patrón. Cada justificación suya sonaba vacía mientras yo revisaba la realidad de sus acciones, desde los mensajes insistentes hasta aparecer en el gimnasio de Natalie, cruzando límites que jamás debió traspasar. Le pedí que se fuera, que necesitaba pensar, y discutimos durante horas mientras la tensión se enredaba entre nosotros. Finalmente tomó la maleta y se marchó, dejando la puerta cerrada con llave y un temblor que no desaparecía. Llamé a mi hermana y su apoyo fue inmediato, calmando un poco la tormenta dentro de mí. Esa noche no dormí, repasando cada broma, cada comentario sobre Natalie, cada humillación que había disfrazado de honestidad. Al amanecer llegó mi hermana con café y pan, abrazándome mientras lloraba, liberando todo lo que había contenido. Más tarde, Natalie me mostró todos los mensajes que Kate le había enviado durante meses, coqueteos calculados, insistencias enviadas cuando sabía que yo no los vería. Sentí un nudo en el estómago. Ninguna culpa recaía sobre Natalie, todo era de él. La sostuve de la mano, reconociendo que no era su culpa, que yo estaba enojada con quien había decidido cruzar límites una y otra vez, dañando nuestra confianza y nuestra seguridad. Cerca del mediodía mi hermana tocó la puerta y entró decidida, con su bolso de laptop, lista para documentarlo todo. Cada comentario, cada mensaje, cada aparición inesperada de Kate donde sabía que Natalie no lo esperaba debía quedar registrado. Se sentó en la mesa de la cocina y abrió una hoja de cálculo mientras Natalie sacaba su teléfono y comenzaba a leer los mensajes que se remontaban a 4 meses atrás. Cada intento de Kate, desde saludos inocentes hasta invitaciones calculadas a cafés y comentarios sobre su apariencia, mostraba un patrón persistente que Natalie había ignorado. Rechazado y repetidamente pedido que detuviera. Mi hermana anotó todo con fechas, lugares, testigos, desde Acción de Gracias en casa de mis padres, mi cumpleaños, la mudanza hasta la cena en casa de los padres de Kate. Al final, la hoja de cálculo tenía 47 registros que abarcaban 6 meses, guardados en varias nubes y enviados por correo electrónico por si acaso. Cuando el timbre sonó y Kate comenzó a golpear la puerta con insistencia, pedí espacio y mi hermana me respaldó, obligándolo a irse a casa de sus padres. Llamé al arrendador y confirmé que legalmente podía aparecer, pero mi hermana sugirió cambiar cerraduras. Más tarde, hablar con su madre me hizo reafirmar que no podía permitir que excusas suavizaran el acoso y la falta de respeto que había soportado durante meses. A la mañana siguiente llamé a la oficina de Colton RS, un contacto que me había dado una compañera de trabajo, explicando que necesitaba hablar sobre un divorcio. Me dieron cita para esa misma tarde. La oficina estaba en un edificio del centro y Colton era más joven de lo que esperaba, con lentes y una expresión amable que me hizo sentir algo de calma mientras relataba todo, los comentarios de Kate, los mensajes a Natalie, su negativa a entender por qué estaba equivocado. Colton escuchó con atención y luego me aseguró que, dada nuestra corta relación y la ausencia de hijos o bienes importantes compartidos, el divorcio sería relativamente sencillo. Me indicó que separara mis finanzas de inmediato, documentara los bienes compartidos y recopilara cualquier evidencia del acoso hacia Natalie por si surgían complicaciones.
Negué la idea de consejería. Ya había intentado arreglar algo que Kate no creía que estuviera roto. Salí directo al banco, abrí una cuenta solo a mi nombre y transferí la mitad de los ahorros compartidos. Sus mensajes y llamadas acusándome de robar solo reforzaron mi decisión. Esa noche Natalie me llamó, contándome que había informado a Tom y cómo reaccionó. Poco después Tom me llamó para disculparse y reafirmar su apoyo. A la mañana siguiente, Quentin, el padre de Kate, me llamó también para expresar su decepción por el comportamiento de su hijo y ofrecer ayuda. Sentí un alivio extraño, ver al propio padre de Kate de mi lado. 2 días después, mi mamá llamó. Sabía que todo había pasado, mi hermana le había contado cada detalle. Me ofreció que me quedara con ellos para alejarme del departamento, pero no quería irme. Kate era quien debía lidiar con la incomodidad de sus propios actos. Sus palabras me cerraron la garganta. Estaba orgullosa de mí por finalmente ponerme a mí misma primero, por dejar de ceder siempre y mantener la paz. Ese fin de semana, Kate escribió preguntando si podíamos tomar un café y hablar como adultos. Me quedé mirando el mensaje mientras mi hermana organizaba las cosas que él había dejado atrás. Ella entendió de inmediato sus intenciones y se ofreció a acompañarme, asegurándose de que no intentara manipularme en privado. Su respuesta fue un intento de presión, pero me mantuve firme, solo en público y con mi hermana presente. Nos reunimos en una cafetería y él apareció sentado con los brazos cruzados, intentando justificar 6 meses de comentarios y acoso hacia Natalie y hacia mí. Mi hermana intervino, señalando que sus excusas no eran válidas, y le recordé que ya había consultado a un abogado y que los papeles de divorcio estaban en proceso. Se levantó furioso y salió, dejándome temblando, mientras mi hermana me tomaba la mano y me aseguraba que había hecho lo correcto. Al día siguiente, mis amigas y compañeros notaron mi tensión y Sara me recordó que los grandes gestos, como rosas o disculpas tardías, no borran meses de acoso. Colton llamó para avisarme que los papeles estaban listos y que Kate sería notificado, y me preparé para su reacción. Al día siguiente mi teléfono comenzó a sonar a las 11 de la mañana. Era Kate, llamando una y otra vez, hasta que finalmente contesté. Su voz estaba llena de enojo, acusándome de emboscarlo y no darle oportunidad de arreglar las cosas. Le recordé que ya habíamos hablado en la cafetería y que había sido claro dónde estaban las cosas, que no podía sorprenderse de que yo cumpliera lo que había dicho que haría. 3 días después llegó un sobregrueso de su abogado. Abrí las páginas con las manos temblando. Me pintaban como la villana, acusándome de abandonar el matrimonio, negarme a trabajar en la relación y poner a su familia y amigos en su contra, exigiéndome pagar la mitad de sus honorarios legales. Tomé fotos y las envié a Colton, quien me aseguró que era manipulación estándar, que sus alegaciones no se sostendrían frente a la documentación de su acoso hacia Natalie. Natalie me llamaba cada 2 días para ver cómo estaba y ofrecer apoyo, incluso a testificar si era necesario. Tom también me reafirmó su respaldo, y tenerlo cerca hizo que todo se sintiera menos solitario. Seguí con terapia, escribiendo incidentes que habían ocurrido incluso antes del matrimonio, descubriendo que lo de Natalie no era un episodio aislado sino la culminación de un patrón. Una tarde, Kate apareció en mi departamento, entrando sin permiso, revisando el closet mientras yo llamaba a Colton desde el baño. 20 minutos después se fue, dejándome con el corazón acelerado y la sensación de que mi propia casa ya no era segura. A la mañana siguiente, Colton presentó una moción para que Kate solo pudiera acceder al departamento programando su visita con los abogados con al menos 48 horas de anticipación y con un tercero presente. Ya no podía aparecer cuando quisiera. Esa noche, mi hermana llegó con su bolsa y comida, y al ver la cadena rota se enfureció. Llamamos a un cerrajero y cambiamos las cerraduras, instalamos cuñas de seguridad, y solo con su presencia me sentí menos sola y menos asustada. Mientras tanto, Kate empezaba a publicar mensajes ambiguos en redes sociales, diciendo que yo lo había abandonado y que no lo valoraba, y mi teléfono se llenó de preguntas de amigos. Decidí contar la verdad, explicando todo, los 43 comentarios sobre Natalie, los mensajes privados, las apariciones en su gimnasio, sin exagerar ni adornar nada. La respuesta fue abrumadora. Muchos admitieron que sus bromas siempre fueron inapropiadas y se disculparon por no intervenir. Sus amigos incluso se ofrecieron a testificar a mi favor. Sus publicaciones empeoraron la semana siguiente, hablando de cultura de cancelación y acusándome de destruir su reputación, y cada captura de pantalla que me enviaban amigos la archivaba para Colton. La mediación ocurrió 2 semanas después. Su abogada intentó pintarme como vengativa, pero Colton mostró la línea de tiempo y los mensajes. El rostro de su abogada cambió en segundos. Después de 3 horas, acordamos todo, él con su auto y pertenencias, yo con los muebles, el departamento y la mitad de los ahorros. Firmé sin mirarlo, sintiendo que todo esto era surreal.
Cuando terminó la mediación, caminé hacia el estacionamiento para subir a mi auto, pero de repente Kate estaba allí, bloqueando la puerta del conductor. Me habló de cómo yo había arruinado su vida, de cómo había destruido nuestro matrimonio por no aceptar una broma, asegurando que con el tiempo todos verían que el problema era yo, no él. Lo miré y no sentí absolutamente nada. Le respondí que él había arruinado su propia vida al no respetar límites y tratar a las personas como si no importaran. Rodeé el auto y entré por el lado del copiloto, encendí el motor y salí del estacionamiento, viéndolo de pie en el espejo retrovisor, solo. El fin de semana siguiente, mi mamá vino para ayudarme a empacar las cosas que Kate aún había dejado. Al revisar su closet, encontró un cuaderno pequeño con apuntes detallados sobre los horarios de trabajo y gimnasio de Natalie, sus cafeterías y supermercados. Sentí escalofríos al comprender que no era interés casual ni bromas, sino acoso planificado. Tomé fotos de cada página antes de guardar el cuaderno y mi mamá me abrazó, feliz de que me hubiera alejado de él. Esa noche le escribí a los padres de Kate para explicarles que había intentado salvar el matrimonio, pero no podía quedarme con alguien que no admitía sus errores. Quentin respondió con un simple "lo entiendo y lamento que esto haya pasado", y eso me dio más tranquilidad que cualquier otra explicación. 6 semanas después, Colton me llamó para decir que el juez había firmado el divorcio. Kate nunca peleó los términos, simplemente firmó. Esa noche cené con Natalie y Tom, con champaña y mi pasta favorita, y por primera vez en meses me sentí liviana, rodeada de amigos que habían estado ahí incluso en los momentos más incómodos. Amanda me ayudó a entender que la manipulación de Kate nunca tuvo que ver con Natalie, sino con controlarme y mantenerme insegura. 2 semanas después, mi hermana y yo nos escapamos a la playa, caminamos por la arena, comimos mariscos y no hablamos de Kate, disfrutando del primer descanso real en años. Unos días después, un amigo de Kate me pidió disculpas por no haber intervenido antes, y sentí que finalmente todo había quedado claro, la verdad y mi libertad estaban de mi lado. La semana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Kate, asegurando que había estado yendo a terapia, trabajando en sí mismo, comprendiendo sus errores y pidiendo una oportunidad para demostrar que había cambiado. Miré el mensaje durante unos segundos, y luego lo bloqueé sin responder. Su crecimiento ya no era mi responsabilidad, no le debía ninguna conversación. El trabajo que hacía en terapia era para él, no para nosotros, porque nuestro nosotros había dejado de existir. El fin de semana siguiente empecé a redecorar el departamento para que se sintiera verdaderamente mío. Natalie llegó con muestras de pintura y juntas elegimos un tono gris azulado suave para el dormitorio, un color que Kate siempre había considerado demasiado atrevido. Pasamos horas pintando mientras sonaba música desde mi teléfono, riéndonos de lo diferente que se sentía el espacio con un cambio tan simple. Ver la pared terminada me dio una sensación de liberación, de poder tomar decisiones sin que alguien las desacreditara. En mi siguiente sesión con Amanda, trabajamos en reconocer las señales de alerta que había ignorado al inicio de mi relación. Escribí cada vez que Kate hacía bromas a mi costa y luego me llamaba sensible cuando me molestaba, desde comentarios sobre mi cocina, mi trabajo, mi familia o cómo me veía con cierta ropa. Aprendí que esas bromas no eran inocentes, estaban diseñadas para hacerme sentir pequeña, para mantenerme insegura y desequilibrada, mientras él se escondía detrás del humor. 3 meses después del divorcio, me sentía genuinamente feliz. Dormía toda la noche, rendía mejor en el trabajo, me reconecté con amigos y mi departamento se volvió un lugar de calma. Natalie me contó que Kate había intentado contactarla otra vez, y su reacción me validó, nunca había aprendido. Empecé a salir, disfrutando de mi independencia y tomando decisiones por mí misma. Mi mudanza a un departamento más pequeño me dio libertad, y el ascenso en el trabajo confirmó que la vida seguía adelante, más ligera y plena. 6 meses después, el último correo de Kate llegó demasiado tarde, lo leí, no sentí nada y lo borré, consciente de que su comprensión ya no era asunto mío. 2 meses después, Natalie y yo nos escapamos a un resort de playa a 3 horas de distancia. Pasamos el primer día recostadas en la arena, leyendo libros mientras el sol nos calentaba la piel y pedíamos bebidas frutales en el bar junto a la piscina. Esa noche nos arreglamos para cenar en un restaurante de mariscos con vista al mar, hablando de todo menos de Kate, hasta que llegó el postre. Natalie me miró y compartió lo que sentía, agradecida de que la hubiera creído sobre el acoso, porque demasiadas mujeres pierden amigas por elegir a sus esposos antes que la verdad. Contó la historia de su prima, que había perdido a su mejor amiga al atreverse a hablar de un comportamiento inapropiado. La apreté de la mano, reconociendo la importancia de haber puesto límites y de no haber elegido a Kate por encima de mi amistad con ella. A la mañana siguiente caminamos por la playa recogiendo conchas y me di cuenta de que no extrañaba a Kate en absoluto.
Extrañaba la idea de la pareja que creí tener, no la realidad de 2 años manejando su comportamiento inapropiado y aceptando faltas de respeto. El alivio sin él me mostró que el matrimonio me había agotado en lugar de apoyarme. Pasamos el resto del fin de semana riendo y haciendo planes para futuros viajes, libres de incomodidades. 1 año después, estaba prosperando de maneras que nunca imaginé, un ascenso con aumento y responsabilidades que disfrutaba, amistades ampliadas, un hogar lleno de paz. Aprendí que defenderme y elegirme a mí misma no era rendirme, sino finalmente vivir libre. Dormía mejor, sonreía más y decidía sin miedo a críticas. Mi hermana y mi mamá notaban la diferencia en mi rostro y mi voz. La vida que construía era sólida, real y completamente mía.